Hola a todos, gracias por la oportunidad ahí de compartir con ustedes en este tiempo, en esta conferencia de un tiempo muy especial, entendiendo lo que Dios tiene sido alrededor del mundo, buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas, entendiendo cómo que Dios puede nos utilizar para traer grande gloria para tu nombre entre todas las naciones. Mi nombre es Ken Katayama. Yo soy un brasileño japonés. Es un gran honor para mí estar hablando con ustedes sobre el mundo asiático, un enfoque asiático para esta plenaria de esta noche. Gracias nuevamente a todos, la organización, los pastores de Alianza. Muchas gracias por la oportunidad que yo tengo de hablar con ustedes. Nuevamente, mi nombre es Ken. Yo soy brasileño, pero que vivo en los Estados Unidos. Soy casado con 3 hijos, una hija, 2 hijos. Mi esposa es americana, entonces casé con una gringa y hoy también soy un poco gringo, ¿sí? Hay 16 años que vivo aquí en los Estados Unidos, en la Carolina del Sur. Es un gran placer estar sirviendo a Dios aquí. Yo soy el presidente global de un movimiento de plantación de iglesias entre las etnias no alcanzadas del mundo. Quiero hablar un poquito para que entienda que hago mi día a día. Y ahí entonces vamos a hablar sobre lo que Dios tiene sido el mundo asiático. La Crossover Global, la organización que yo trabajo, es una organización global de plantación de iglesia en las etnias no alcanzadas. ¿Sabías tú que 42% de la población mundial no tiene escuchado de una manera relevante, culturalmente relevante, las buenas noticias de Cristo Jesús? Decimos aquí en Crossover Global, las necesidades espirituales están en todas las partes, pero acceso al Evangelio no hay. Entonces, ahí queremos como organización proveer el acceso al Evangelio para estas etnias no alcanzadas del mundo. Esta es nuestra visión. Nuestra motivación es que la gloria de Dios sea vista en todas las etnias del mundo. Sabemos que va a acontecer, va a pasar, porque ahí en la palabra en Apocalipsis tienen la promesa que todas las tribulaciones, etnias están allá, una multitud toda, pero que no es la realidad hoy. Entonces ahí trabajemos juntos la dirección y el poder del Espíritu Santo para comunicar la mensaje de Cristo Jesús. Nosotros como organización creemos que la manera más local, sostenedora, estratégica de traer acceso al Evangelio es a través de la plantación de iglesia. Creemos en eso bíblicamente porque Cristo Jesús, ahí hay una promesa a Pedro. En la promesa dice ahí Mateo que yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a pasar. Entonces, hermanos y hermanas, pastores y todos que están allí liderando, sabemos que hay una promesa de Dios, una promesa de Cristo de que Cristo Jesús está edificando tu iglesia global. No lo edifica Crossover Global, edifica tu iglesia global. Entonces sabemos bíblicamente que queremos hacer como que se dice en portugués, una parcería, una alianza, ¿sí? Con Jesús Cristo, porque está edificando tu iglesia. Y la segunda cosa es que sabemos que muchas veces podemos cruzar una cultura para hablar de Cristo Jesús, pero que fomos mandados, comisionados a ser discípulos de todas las naciones. Y para eso hay una necesidad de traer una comunidad para entender a cómo seguir a Cristo Jesús. Por esto, la promesa y en el enfoque de hacer discípulos necesitamos comunidad de creyentes juntos
iglesias. Hay unas fotografías de una iglesia en Nepal y también una iglesia en India que ahí hemos plantado. Tenemos más allí sobre Asia, pero que está en mi presentación allí adelante. Entonces, para resumir, nosotros creemos que una iglesia es un punto de acceso al Evangelio. Tu iglesia local es un punto de acceso al Evangelio localmente. Y nosotros queremos establecer iglesias donde no hay acceso ainda. Iglesias que están centralizadas en Cristo Jesús, están fundamentadas bíblicamente, pero que también son culturalmente relevantes. Iglesias que hablan, que trabajan de una nueva manera en el contexto religioso donde lo Evangelio de Cristo Jesús pueda ser comunicado sin barreras culturales y sociales. Entonces, si quieres saber más, ahí está nuestro sitio. Sería un placer ahí estar hablando con ustedes un poco más de lo que Dios tenga sido ahí a través de nuestra organización. Pero que aquí, en esta noche, estamos ahí reunidos para entender un poco qué Dios está haciendo en el mundo asiático. Es una tarea muy grande porque el mundo asiático es muy grande. Entonces ahí en esta plenaria de hoy yo voy a focalizar en una parte del mundo asiático que muchas veces no hablamos. Muchas veces no pensamos. Hay resentimiento por causa de lo que tiene pasado en Afganistán. Estamos pensando un poco más de esta parte del mundo. Gostaria de enfocar el mundo asiático, pero que especialmente en la Asia Central. Cuando estaba me preparando para todo esto, hay una ilustración de Asia Central. Entonces, para mí, hablando portugués o portuñol ahí hoy con ustedes, aprendí una nueva palabra en español y creo que voy a poder hablar aquí correctamente. Una ilustración de Asia Central, de los desafíos geográficos de Asia Central, es porque Asia Central es como un agujero negro. ¿Me dice bien? Agujero negro. Sabes que un agujero negro es todo que se pasa una fuerza gravitacional muy grande. Y todo que se entra se desaparece. Espiritualmente hablando, nosotros muchas veces no sabemos nada. Es un misterio, como un agujero negro, saber de Asia Central. Es muy interesante, si mira el mapa que ahí está, el agujero negro del mundo. En este mapa, ahí nosotros lógicamente entendemos la Europa, Rusia, que es grandona, con China allá, el Oriente Medio, pero que todos esos países que los están, ¿sí? Azerbaiyán, Afganistán, Uzbekistán, Turkmenistán, ¿qué es los están? Kirguistán, y no lo sabemos mucho, y colocamos todos juntos. Y sabes, mis hermanos y hermanas, cuando no lo sabemos, no nos oramos, no nos preocupamos, no hacemos personalmente para nosotros algo que necesita ser cuidado. Entonces, muestro un poco de esta realidad. Si pensamos y enfocamos en estos países asiáticos de Asia Central, hay una estadística un poco antigua y hay como 95 millones de personas allá. Posiblemente mucho más. Grupos étnicos a todos lados, muchas etnias que no hay casi nada del acceso al Evangelio de Cristo Jesús. Y muchas veces no conseguimos hablar del nombre del país y no sabemos los grupos étnicos que ahí están. Por ejemplo, en el país de Azerbaiyán, que ahí está acerca del Mar Caspio, hay una etnia, un povo étnico llamado Avar. Y ahí hay una otra etnia llamada Lezgi. Y no lo sabemos nada, está dentro de la geografía de Azerbaiyán, pero que hay grupos pequeños étnicos que hablan una lengua diferente, una cultura diferente, que no hay acceso
ao Evangelho. És um aguerreiro negro espiritual e um aguerreiro negro de conhecimento para nós. Sabe que nós como organização hemos trabajado directamente na Asia Central desde 2009. Tem sido um grande prazer, muito desafio para nós, pero que Deus tem sido algo increíble para nosotros allá. Y quiero compartir un poco con ustedes. Antes de ir allá, cambio con una ilustración rapidita. Yo amo comer, amo la diversidad de comidas y todo más. Entonces muchas veces cuando puedo, ahí estoy mirando programas de televisión de comida. Y hay un programa aquí en los Estados Unidos que estaba haciendo una comida toda de un lugar llamado el Valle Sagrado en Perú. Hermanos y hermanas, por causa de ese COVID de que estamos viviendo ahí, no visité Perú, pero que ojalá ahí en breve pueda estar con ustedes pessoalmente, face a face todo. Y si voy allá, yo gustaría de visitar el Valle Sagrado. Y hay una fotografía de Valle Sagrado. Estoy diciendo esto porque quiero desafiar a usted ahora, que está ahí en esta conferencia, a pensar que Perú hay una semejanza muy grande de Perú, del Valle Sagrado, con esta próxima fotografía, que es una fotografía de Asia Central. Una región con ríos, muchas montañas grandes, gigantescas, donde hay pueblos e etnias y personas que no hay acceso al Evangelio. De las mismas maneras como hay semejanzas entre el Valle Sagrado de Perú y las montañas de Asia Central, yo gustaría de pasar para ustedes lo que hemos aprendido en nuestra experiencia, 4 semejanzas entre la iglesia primitiva y la iglesia de Asia Central. Lo que yo estoy pasando con ustedes tiene a ver con nuestra experiencia, tiene a ver con que Dios te ha enseñado a nosotros en estos últimos 15, 16 años de trabajo. Más de 300, casi que 400 iglesias caseras implantadas a través de Crossover Global en países de Asia Central, en etnias dentro de países de Asia Central. Entonces lo que pasa para usted es algo, una experiencia nuestra que hemos vivido en el trabajo de plantación de iglesia, que es muy semejante con a la iglesia primitiva. Quiero decir algo, no lo estoy haciendo un argumento o teniendo una visión por trás, una agenda por trás para hablar de que queremos y necesitamos volver al que era la iglesia de Hechos. Nada de esto. No significa esto. Estoy diciendo que algo cuando la iglesia es primitiva, cuando la iglesia se piensa entre un grupo étnico que nunca tenía habido de Cristo Jesús antes, en el crecimiento, el amadurecimiento de esta iglesia local es muy semejante como el amadurecimiento de la iglesia en Hechos. Y ahí quiero mostrar lo que hemos experimentado en Asia Central. La primera semejanza es que son iglesias caseras. La mayoría de países que trabajamos, si son iglesias étnicas, iglesias entre pueblos no alcanzados, la mayoría musulmano en el contexto religioso, con la realidad que existe allá, se encuentran en casas y no en predios. No digo que es la manera correcta o no correcta. Estoy diciendo un facto, una realidad. La realidad de que quieren se encontrar de una manera más cultural, una manera dentro de casas, de una manera donde un servicio se pasa muchas veces a 5 o 6 horas porque están comiendo juntos y hablando y orando y todo más. Es una comunidad pequeña no medio de una mayoría musulmana y ahí se encuentran en iglesias en casas. Ahí hay una fotografía de una iglesia en casa
na Asia Central, uma outra um pouco diferente, uma sala assim, a outra está aí en lo piso, sentado. São igrejas caseras que nós hemos pensado, pero que tem uma fotografia do que eu estou dizendo. A palavra de Deus diz em Hechos, sí, que aí se encontravam em casas. Há até um mistério de uma certa maneira. Por exemplo, em Hechos, la casa de hermana Lidia, la casa del centurión que estaba allí en la prisión, y después en Hechos capítulo 10, Pedro va allá a predicar la casa de un centurión italiano. Entonces es esta reunión en casas todos que se pasaban, muy interesante esta dinámica de iglesias caseras. Número 2. Iglesias sin escrituras. Es muy interesante que la mayoría de estos grupos étnicos que están siendo alcanzados pela primera vez, no hay las escrituras na mão deles. No podemos decir, ahí hay una Biblia, un Nuevo Testamento, vamos a hablar y estudiar juntos. Muchos de ellos no tienen las escrituras. Aquí está conmigo, hay una escritura de una Biblia en uzbek, la lengua de Uzbekistán. Y esta escritura fue completa, traducida completamente, editada y todo más en 2016. Le repito, en 2016. ¿Entiendes? Nosotros en 2016 tenemos escrituras en español con casi que 50 versiones diferentes, con coberturas diferentes, de colores diferentes en el povo étnico grande, muy grande, más de 30 millones de ellos allá. Pela primera vez en 2016 ha encontrado las escrituras en tu lengua. Imagine como que hablamos a respeito, estudamos la palabra de Dios si no hay las escrituras en la lengua de ellos. Recuérdate que la iglesia primitiva, las únicas escrituras de iglesia primitiva eran lo Antiguo Testigo. No tenía las escrituras de apóstol Pablo, cómo ser iglesia o no ser iglesia. Eran judeos que estaban yendo al templo o sinagoga y ahora tienen que estar en una iglesia, en una asamblea. No hay esas escrituras. Nosotros miramos y leemos las escrituras en el futuro, olhando para el pasado. Pero que la iglesia primitiva estaba viviendo las escrituras para Tito, para Timoteo, hay ser escrito y la iglesia ya existía. Un desafío muy grande, una similaridad. Hay una fotografía de un pueblo que visité, un pueblo llamado Karacalpac, que está en Asia Central. Y este pueblo está allá se encontrando, pero que este año, en 2021, por la primera vez, tienen las escrituras todas traducidas por la primera vez. La tercera semejanza es que son iglesias sin liderazgo. Es muy importante porque hay líderes allá, pero que hay este desafío de desarrollar más líderes locales. Por eso que ahí en la iglesia primitiva, Pablo se pasó mucho tiempo desarrollando Tito y Timoteo y todo más, escribiendo para que entendamos cómo que la iglesia, después también Juan, Santiago. Es muy interesante que muchas de las escrituras que nosotros leemos en nuestro Nuevo Testamento, ahí son escrituras que están ayudando a la iglesia a se establecer. Es establecer a través de lideranza, la gobernanza de la iglesia, cómo crecer, cómo colocar a diáconos, presbíteros, o que fue allá para desarrollar liderazgo dentro de la iglesia. Ahí hay unas fotografías de nosotros desafiando, entrenando, equipando más locales allá. Y ahí por último,
Número 4, una iglesia o iglesias perseguidas. Muy, muy, muy interesante. Allí hay una lista de 2021 que está de puertas abiertas y se mira ahí una fotografía tal vez pequeña, pero que se mira allá en el países más perseguidos. Todos de Asia Central están allá. Están en esta fotografía mostrando la realidad perseguida de todos estos pueblos. Yo tengo amigos, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, que hay sufrido por causa de tu fe. Hay sufrido muchas veces viviendo con miedo, viviendo en una presión familiar, social. ¿Será que digo de Cristo Jesús a este vecino? ¿Puedo andar? No voy para mezquita más. ¿Cómo vivo? Y todo más. Una presión emocional, espiritual, muchas veces física, que la iglesia de Asia Central ha pasado, que es muy semejante la realidad de la iglesia de Hechos. Muy interesante que el inicio de la iglesia, si después que Pedro predica y la iglesia allá en Jerusalén ha crecido, ahí hay establecimiento del liderazgo, y la primera persona martirizado es el hermano Esteban. El hermano Esteban, que era un diácono allá, servidor en la iglesia, es apedrejado y muerto por causa del Evangelio de Cristo Jesús. Una realidad muy interesante. 4 similaridades, 4 semejanzas de la iglesia primitiva y la iglesia de Asia Central. Iglesias caseras, iglesias sin escrituras, iglesias sin liderazgo, en iglesias perseguidas. Entonces, hermanos y hermanas, si quieres involucrar, si quieres entender cómo Dios puede utilizar tu vida para traer la esperanza y para continuar andando con nuestros hermanos y hermanas, para que Cristo continúe edificando tu iglesia en la Asia Central. Sabes que este desafío es un desafío muy grande. Es un desafío que tal vez va a pedir con que tu vida, con mucho sufrimiento, vivir una iglesia donde la iglesia es pequeña, donde hay presión social, gubernamental, una iglesia donde las escrituras ainda no existen, pero que estos son los pueblos, las etnias, que ahí no hay acceso al Evangelio de Cristo Jesús. Y todo se pasa por causa de este agüero negro que no lo conocemos, no lo sabemos, no lo tenemos idea. Pero que, hermanos y hermanas, quiero terminar mi tiempo con una palabra animada, una palabra de buena esperanza. Si las escrituras en 1 Tesalonicenses es muy interesante, porque este apóstolo Pablo, ahí escribiendo para una iglesia que implantó en su segunda viaje misionera, ahí si quieres va para Hechos capítulo 17, entiendes el proceso que se pasa ya en la ciudad de Tesalonicenses, pero que en 1 Tesalonicenses, en versículo 4 a 8, hay algo que Pablo habla, que escribe de la iglesia de Tesalonicenses, que me recuerda de corazón la iglesia de nuestros hermanos. Y quiero leer para nosotros y dice: hermanos amados de Dios, sabemos que los ha escogido porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo, en profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros en del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron la mensaje con alegría y infunde el Espíritu Santo. Un pausa aquí, por favor. La iglesia de Asia Central, lo desafío para ustedes es que la iglesia de Asia Central está se tornando imitadores
No medio de sufrimiento, de perseguición, están se tornando imitadores del Señor, seguidores comprometidos de Cristo Jesús. Y ahí continúa, Pablo continúa. Y de esta manera se contuvieron en el ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y Acaya. No solamente se tornaron imitadores, seguidores, pero que se tornaron un ejemplo. No solamente para tu iglesia local, pero que para duas regiones, en Macedonia y en Acaya, 2 estados allá. Ejemplos. La iglesia de hoy en Asia Central es un ejemplo para nosotros. Está creciendo y es un ejemplo para nosotros. Partiendo de ustedes, es la mensaje del Señor que se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, a tal punto que se ha divulgado su fe en Dios, que no es necesario que nosotros digamos nada. Hermanos y hermanas, en este tiempo que el apóstol Pablo está escribiendo eso, no hay Facebook, ¿sí? No existe. Si la fe de estas personas están escuchando en todos los lugares del mundo, es porque las iglesias primitivas han enviado personas. La iglesia central y tu iglesia en Perú. Las iglesias de Valle Sagrado, del país de Valle Sagrado y las iglesias de Asia Central, juntos, se tornando imitadores, se tornando ejemplo y siendo enviados a todo el mundo para conocer. No medio del desafío que hay hoy con el país de Afganistán, nosotros como organización hemos empoderado una iglesia local de Asia Central para servir a estos refugiados de Afganistán. Solo podemos hacer esto porque la iglesia de Asia Central ahí se ha tornado una iglesia como estas iglesias aquí en la ciudad de Tesalonicenses. Muchas gracias. Que Dios abençoe tu jornada, tu caminhada en servirlo, edificar tu iglesia y adorar el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga.